Gracias, presidenta. Hablar del sector del plátano es probablemente hablar del sector más representativo, por lo menos con el que se identifica más a nuestro sector primario. Es mucho más diverso, mucho más amplio, pero quizás ese sea un poco el más conocido, el más extendido y quizás uno de los que, si no el que más producción en kilos tiene. Una producción de kilos que el año pasado llegó a 467 millones de kilos. Puede dar la sensación de que cuando uno produce mucho, eso es una buena noticia. El problema es que no siempre es así, porque eso puede suponer, por un lado, pues que los precios bajen en exceso y, por tanto, comprometa la rentabilidad fundamentalmente de aquellos que tienen unas producciones más pequeñas, unas producciones artesanales. Y por otro lado, porque en el sector del plátano estamos acostumbrados que eso generalmente suele venir acompañado de una práctica que a todos siempre nos sorprende y nos parece negativa, pero que en algún caso es inevitable para intentar precisamente mantener ese precio, que es la de la pica. En este caso, en el año pasado, cerca de 26,5 millones de kilos, que otros estudios amplían a través de otras fórmulas distintas, a cerca de 35 o 36 millones de kilos producidos destinados a la pica. Si somos conscientes de lo que supone producir 35 millones de kilos de plátanos, por ejemplo, en consumo de agua, pues resulta todavía mucho más escandaloso. Por tanto, esto obliga a tomar medidas, a impulsar medidas. Yo sé que algunas de las que nosotros vamos a plantear en el día de hoy son controvertidas, pero creemos que es absolutamente necesario. Cuando nosotros planteamos la necesidad de ser capaces de establecer algunas medidas para volver a hacer del sector del plátano un sector cada vez más productivo, pero al mismo tiempo rentable y al mismo tiempo eficiente para no tener que producir esas picas. Es obvio que hay que hacer cosas distintas de las que se están haciendo en los últimos años. Y somos conscientes de que no todo el sector está por esta cuestión, pero sí una parte importante de nuestros productores. La mayor parte de los productores, porque fundamentalmente estamos hablando de aquellos que no concentran en muy pocas manos pues, decenas y decenas o miles de hectáreas, sino aquellos que también, obviamente nosotros vamos a defender al conjunto del sector siempre, pero nuestra preocupación va a estar mucho más volcada en esos pequeños propietarios que se dedican a esa actividad. Por tanto, creemos que es absolutamente fundamental la necesidad de poner orden, en cierta medida, en el sector, de la mano del sector. No se trata de un proceso absolutamente intervencionista, pero dejar hacer, estamos viendo qué es lo que está produciendo en los últimos años. Y además porque viene, como digo, de una parte de ese sector. Creemos que es necesario, sobre todo ante la vista de los malos precios, ante una desorganización del sector que se está viendo cada vez más acuciada, y entre la necesidad cada vez más de hablar de una mayor labor de control eficiente también por parte de la Administración. Somos conscientes de que aquí influyen muchísimas cuestiones, entre otras también pues, prácticas. Nosotros competimos fundamentalmente con el banano. Nadie más produce plátano en Canarias, en Europa, que nosotros, pero sí con el banano. Y evidentemente, algunas de esas cosas que hemos hablado en los últimos tiempos, hablamos de las cláusulas espejos, etcétera, pues evidentemente suponen un hándicap. Pero estamos viendo cómo hay cuestiones que dependen de nosotros y, por tanto, ahí también tenemos que ser capaces de trabajar y mejorar para avanzar. Una de ellas, tenemos que ser capaces de fijar una cantidad máxima de producción de plátanos por hectárea con derecho a ayuda. Si hay gente que quiere o dice que produce 100.000 kilos por hectárea, esa es su responsabilidad, pero no recibiría más ayuda por encima de esas 65.000 o 70.000, que es la media que está establecida y comprobada, que es en el 99% de los casos de lo que realmente se produce en una hectárea en condiciones óptimas. Generalmente suele estar algo por debajo. Es poco creíble que haya muchísimas hectáreas que estén por encima de las 100.000 hectáreas. Por tanto, para garantizar que no se produzca fraude, para garantizar pues, un reparto equitativo de esos 141 millones de euros, que no es lo mismo repartirlo entre X kilos que entre X kilos más mucho, digamos, una cantidad mucho más amplia, y por tanto hacer viable la actividad profesional de esos pequeños agricultores, creemos que es necesario establecer una cantidad máxima de producción de plátanos por hectárea con derecho a ayuda.
Es fundamental también ser capaces de controlar el conjunto de la superficie total que se está cultivando, no solo la del aire libre, que es la que generalmente, por costumbre, porque creemos que no hay ninguna razón que realmente justifique eso, sino por costumbre, sino también la de invernadero. Transparencia absoluta sobre las hectáreas reales que se están produciendo. Llevar un control de la concentración del sector. Año a año, desgraciadamente, disminuye el número de perceptores de ayuda y cada vez se concentra en menos manos. Esto, evidentemente, hay una parte que es el mercado. Somos conscientes de eso. Hay gente que decide abandonar la actividad, pero desgraciadamente se va concentrando cada vez en menos manos. Y no olvidemos que las ayudas que se reciben tienen dos componentes, una medioambiental y otra social. Si se termina perdiendo la social y además la medioambiental, vemos cómo se está comprometiendo por ese exceso de kilos que al final terminan picándose, pues obviamente, ojo, porque podemos perder en Europa una parte importante de esas ayudas. Y luego la comercialización de los plátanos en el mercado local. Se habla de 44, voy finalizando, Campo, 44 millones de kilos en el último año en el mercado local. Yo no sé si nos podemos creer esa cuantía. Cuando al final sabemos además que muchas de las sociedades están interrelacionadas entre las que producen y luego desvían hacia el mercado local, quizás para poder justificar esos 100.000 kilos de producción por hectárea. Por tanto, hay que también controlar ahí. Si de verdad queremos un sector del plátano que dure, un sector de plátano rentable y un sector de plátano que llegue cada vez más a más productores, sin duda alguna hay que tomar medidas. Y queremos saber hasta dónde está dispuesto a llegar la Consejería de Sector Primario del Gobierno de Canarias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Campos, puedo coincidir con muchas de las cosas que usted ha dicho. Hoy aquí, yo creo que cuando hablamos del plátano hablamos del sector, sin duda, no en superficie, pero sí en producción, o el sector más importante, digamos, en rendimiento económico directo e indirecto que genera para Canarias. Un sector que quiero decir aquí, que es vital para Canarias, también lo quiero decir, y que tenemos que de alguna manera mejorarlo, pero conservarlo, porque no solo es la producción de plátano, el PIB que genera en Canarias la producción, sino también quiero recordar que el plátano es el producto canario de todos, no del sector primario, que más importación tiene. Y que gracias a esa importación de plátano, muchos contenedores salen de nuestros muelles a Península, hace que tengamos las frecuencias que tengamos en barco y hace que tengamos los precios que tengamos en barco, y eso a veces no se reconoce. Y sin duda es el sector más comprometido. Pero también digo que estamos pensando, y yo comparto con usted, que tenemos que pensar en el sector del plátano en 30 y 50 años. No podemos tener las miras cortas y pensar en el sector del plátano de hoy, sino en el futuro, y para eso tenemos que tomar medidas. Estoy completamente de acuerdo con usted. El exceso de producción suele ser bueno cuando lo tengo vendido y a un buen precio para los productores. Pero si tengo mucha producción, no es bueno para nadie. Primero, porque no lo puedo comercializar, los precios bajan. Para la muestra un botón, usted los ha dado en el año 2023, el año que peor precio han tenido en la historia del plátano, correspondiente con los costes. Porque algunos me decían, no, es que en el año 2010 los precios fueron los mismos. Y yo le dije, sí, pero mirad los costes de producción. Entonces el margen de beneficios no fue el mismo, sino fue negativo, porque hemos tenido mucha producción y al final el mercado, cuando hay mucha producción y no la absorbe, bajan los precios. Entonces, con lo cual, hemos tenido demasiada producción y han bajado los precios. Esto tiene otra indicación, la ayuda, que hay que recordar que la ayuda, una de sus partes principales es social, y esto es un dato que hay que dar. 2011, 11.108 perceptores de ayuda. Europa siempre ha dicho, oye, ¿por qué el plátano tiene la línea 2 exclusiva? Porque tiene una parte ambiental también, social y también paisajística, pero social importante. 2021, 7.508. Es una realidad, eso no lo dice el consejero por decirlo, son los datos que están. Con lo cual hay una parte social que han disminuido. ¿Quién principalmente? Los pequeños productores. Los pequeños productores. Bueno, porque desgraciadamente, cuando la ayuda, que era de 33, 34 céntimos, se reparte en la cantidad que teníamos en esa época, que era 343 millones de kilos, se puede repartir 34 céntimos, pero cuando tú vas a 465 millones de kilos, baja. Y seguimos así, podemos bajar a 20 y pico céntimos. Con lo cual, esa ayuda del POSEI que va al sobrecoste no tiene el efecto para el que fue diseñado. Tiene muchos efectos. Cuando yo tengo mucho volumen, puedo paliar, pero cuando tengo poco volumen, soy pequeño, no me da. Con lo cual, evidentemente, a quien está afectando es a los pequeños productores.
Desde el Gobierno hemos iniciado una ronda de negociaciones con las diferentes organizaciones de productores individualmente y también con las PROCAN, que quieren representar el sector, todos están en PROCAN, para tomar medidas. Nosotros tenemos un borrador de decreto con algunas medidas. Usted ha dicho aquí una cantidad máxima por hectárea. Yo personalmente en mente comparto, y la Consejería lo comparte, que hay que poner un límite por hectárea. Y no nos asustemos, solo es por el cobro de la ayuda. Como tienen los demás sectores, se puede producir lo que tú quieras. Nosotros no negamos a producir más, no negamos en ningún caso. La papa lo tiene un techo máximo. Tú puedes producir 40.000 kilos en tu hectárea, pero te pagamos 25.000, que es lo que está establecido en una hectárea, en lo que es condiciones óptimas para ser rentable. Si producimos más, podemos seguir vendiéndola, no tiene ningún problema. Lo único es que no cobra ayuda. Con lo cual, la ayuda se reparte socialmente de una manera más equilibrada. Yo esa la comparto. Sin duda, la transparencia en la superficie, yo creo que también es una muy buena medida. Y algunas otras que nosotros hemos planteado, por ejemplo, el planteo aquí es mantener el histórico, que es el cobro, el plátano cobra por histórico, por la cantidad histórica que tiene, mantener el histórico al sector del plátano, al productor, durante 6 y 8 años, para que pueda diversificar. Si alguien voluntariamente quiere irse y diversificar, irse el plátano y otro cultivo, que tenga la capacidad, y si le sale bien, continúe, pero si le sale mal, que pueda volver otra vez al sector del plátano. Eso es voluntario, eso no se obliga, si alguien lo quiere hacer, tiene la garantía. Nosotros, este borrador que estamos haciendo, lo vamos a presentar otra vez a PROCAN en las próximas semanas y después intentar, como tiene un decreto, pues exposición pública. Ahora, entendemos que de alguna manera, con el sector, evidentemente no lo vamos a hacer de espaldas al sector, ni queremos enfrentar al sector, que esto no se entienda como un enfrentamiento del sector. Yo creo que tenemos que ser solidarios todos, la Administración, y tiene que ser solidario el sector en su conjunto, solidario pensando en el futuro de todos y de un sector que yo creo que entre todos tenemos que proteger, porque como dije al principio, es el sector más importante que tenemos, no solo directamente, sino indirectamente genera muchos beneficios para Canarias.